del segundo semestre de Trabajo Social, al igual que mis compañeros Nayel González, Wendy Bernal y Fabián Fernández. En el presente video estaremos socializando acerca de la regeneración. ¿A qué se le conoce como regeneración? Se le conoce como regeneración al movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX. Más específicamente entre el periodo de 1875 a 1885. Este fue un movimiento liderado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Su objetivo era restaurar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana establecido por la Constitución de 1863, con la que habían creado los Estados Unidos de Colombia y pues que convirtió al país en una república federal. Este movimiento regenerador estaba conformado por los conservadores y los liberales moderados, en oposición a los liberales radicales, que pues ostentaban el poder. El lema de la regeneración fue una nación, una raza, un dios. Hasta el periodo de 1886, Colombia había sido gobernada siguiendo los principios del liberalismo clásico. Se habían implantado leyes como el voto universal, la libertad de opinión y prensa, el matrimonio civil, el divorcio, entre otras. Sin embargo, pues gran parte de la población se mostraba contraria a estas políticas, se oponían. Con la regeneración, la situación se volvió muy caótica en aquella época. Su principal legado político fue la Constitución de 1883, que establecería un Estado centralizado y devolvería toda la influencia a la Iglesia Católica. Además se promulgaron diversas leyes conservadoras que ocasionaron un cambio total en la sociedad colombiana. Continuamos con las características. Primero tenemos el rechazo de la Constitución de Río Negro por parte de un sector importante de la población. En la parte económica tenemos la creación del Banco Nacional y la creación del papel moneda. En la parte política tenemos la descentralización administrativa. En la parte de la ideología tenemos el regreso del poder de la Iglesia. Además de todo esto, el señor, además de Rafael Núñez, un inspirador importante de este proceso fue Miguel Antonio Caro, quien fue un político conservador y que tenía fuertes creencias religiosas. Ambos de estos aspectos se plasmaron en la Constitución de 1886. Este proyecto político liderado por Núñez trajo consigo unas consecuencias. Sabemos que en aquellos tiempos en los cuales Colombia, al igual que hoy en día, pasaba por momentos de violencia y conflicto. Algunas de sus consecuencias, primeramente ponemos a la creación de la Constitución de 1886, la cual trajo consigo distintos asuntos de orden político, que vemos que aún perviven en nuestra sociedad. Lo que quiere decir que la regeneración creó un Estado centralista donde todo poder y función político-administrativa son controladas por un órgano central. Este órgano central mandaba en todo el país, lo que quiere decir también que no hay autonomía dentro de los departamentos para crear sus propias leyes, sino que funcionan a través de ese órgano central. Como segunda consecuencia tenemos la unión entre la Iglesia y el Estado, en donde Colombia se convierte en un Estado confesional. ¿Qué quería decir con confesional? O sea que se autoproclamó una sola religión para todo el país. Se declaró a Colombia como un Estado católico, donde el gobierno dejó a la Iglesia la responsabilidad de la educación nacional.
¿En qué ámbitos? En el ámbito educativo, en los colegios y en las universidades. Dentro de esta se observaba que los estudiantes debían ser guiados por valores católicos, por ejemplo, el acto de rezar, hacer una misa o estatus dentro de las instituciones, las cuales hacían referencia a los valores católicos. Y que también en aquellos tiempos como en los actuales juzgaban tu forma de vestir o comportarse a partir de estos preceptos religiosos. Bueno, la regeneración terminó configurando una sociedad conservadora, pues las relaciones entre el Estado, Iglesia y educación terminó creando valores, creencias que aún vemos presentes en nuestra sociedad colombiana, como lo son la obediencia y el autoritarismo, como también el respeto hacia las instituciones eclesiásticas, el rechazo al aborto, entre otros. Seguidamente, en el periodo de la regeneración encontramos una serie de problemáticas sociales, las cuales mencionaremos a continuación. Dentro de este periodo de regeneración se dieron diversas guerras civiles, las cuales trajeron consigo centenares de muertes debido a los enfrentamientos dados en esta. A continuación mencionaremos las guerras civiles que se considera que fueron las que afectaron fuertemente este periodo. Empezamos en 1840, donde se dio la Guerra de los Supremos. Seguida a esta encontramos la guerra de 1851, la cual fue la guerra contra las reformas liberales. Luego, la guerra de 1854, la cual fue la guerra contra la dictadura de José María Melo. Entre 1860 y 1861 encontramos la guerra contra el gobierno de Mariano Ospino y por último en 1876 encontramos la guerra contra el anticlericalismo de los radicales. También encontramos la desigualdad social, la cual fue otra de las problemáticas dadas en esta época, ya que para ese tiempo el país era abrumadoramente analfabeta y la política se hacía a través de la prensa, donde solo participaban en ella las personas que sabían leer y la dirigían las personas que sabían escribir. Como también se tenía un descontento en la sociedad, más específicamente con los dueños de bancos, ya que estos perdían el dominio económico, crediticio y usural, los cuales fueron provocados por las medidas económicas como el cambio del oro y el uso del papel de la moneda. También tenemos la caída de los precios de los productos internacionales, como el café y el quino, que por un endeudamiento externo y el papel de la moneda hubo una serie de déficits fiscal que fueron el inicio de la crisis económica. Y por último tenemos dentro del ámbito de la educación imponían tener por principio la divina enseñanza cristiana. Esto por ser ella, por decirlo así, el alma mater de la civilización del mundo. Y en consecuencia a ello, en las universidades, en los colegios y en los demás centros de enseñanza, la educación e instrucción pública se organizaría y se dirigiría en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica.